Voz de la Patria Grande. La guerra en Ucrania, que cumplió hoy 956 días desde el inicio de la invasión rusa allá por febrero de 2022. El avance ruso continúa en Donetsk, donde Moscú asegura haber tomado varias localidades en las últimas semanas, mientras que Kiev se mantiene en suelo ruso. Esta jornada dejó al menos 4 muertos en 3 regiones ucranianas distintas: Donetsk, Kharkov y Gerson, todos por ataques rusos. Rusia dijo ayer que sus fuerzas habían atacado instalaciones ucranianas claves en varias regiones, mientras que Ucrania afirmó que había debilitado la ofensiva militar rusa. En el informe diario sobre su operación militar especial, el Ministerio de Defensa ruso dijo que las fuerzas rusas habían atacado un depósito de petróleo en Odessa, Ucrania, un aeropuerto militar en la región también y un centro de comando de drones. También los sistemas de defensa aéreos rusos interceptaron 3 cohetes y derribaron 68 drones lanzados por parte de Ucrania. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó el mismo día que las fuerzas rusas continuaban atacando posiciones ucranianas y que la situación era tensa. El ejército ucraniano causó importantes pérdidas de personal y material a las fuerzas rusas, debilitando su capacidad ofensiva, según el Estado Mayor. La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informó que el sistema de misiles de defensa aéreo ruso fue destruido por drones. Un ataque ucraniano provocó un incendio en la mayor terminal petrolífera de Crimea y obligó a trasladar a 300 personas. Rusia lanzó 3 misiles Kinzhal en Ucrania y uno de ellos cayó en una zona de un aeródromo. Volviendo al tema del ataque que provocó el incendio, el ejército de Ucrania informó que atacó durante la madrugada una terminal petrolífera en Feodosia, en la península de Crimea, provocando un incendio que desató una emergencia técnica en la ciudad. Las autoridades rusas de la región aseguraron que no hubo víctimas, aunque unas 300 personas fueron evacuadas. Que el ejército de Ucrania derribó en el día de hoy 56 drones de fabricación iraní, modelo Shad, lanzados por las tropas de Rusia, como estamos viendo allí, durante la noche, en un ataque en distintas ciudades ucranianas. Bueno, Ucrania aseguró que en total fueron lanzados 87 drones iraníes, 56 de los cuales fueron destruidos, mientras que otros 25 se le perdió la pista, presumiblemente, dice el ejército ucraniano, como resultado de las medidas de guerra electrónica que tomaron justamente los militares ucranianos. Los derribos de los drones se produjeron en las regiones de Odessa, en Kiev, en Kharkiv, en Cherkiv, en el Dnipro, en Poltav, en Zaporizhia, en Sumy y entre otros lados o entre otras ciudades en Zitomar. La Fuerza Aérea Ucraniana también registró en este ataque aéreo el uso por parte de Rusia de 2 misiles balísticos de crucero, uno de ellos modelo Kh-59. Hablamos de las fuerzas del Kremlin de Rusia. Diversos videos e imágenes comenzaron a viralizarse provenientes de Ucrania, los cuales dan cuenta del derribo de uno de los nuevos drones furtivos Sukhoi S-70 de las fuerzas aeroespaciales rusas. Este episodio es relevante para la comunidad de especialistas, ya que se trata de uno de los vehículos aéreos de combate no tripulados más avanzados desarrollados por la industria aeroespacial de Rusia. Además, los hechos sugieren, entre las hipótesis que se barajan, que su derribo podría haber tenido lugar durante una prueba de combate sobre espacio aéreo ruso cerca de la frontera ucraniana. Es decir, los propios rusos lo habrían derribado. Veamos las imágenes del S-70
Tonic. Esto es uno de los modernos vehículos aéreos no tripulados en desarrollo para equipar a las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Su diseño, por ejemplo, tiene una configuración de ala voladora, le confiere características furtivas y de baja firma de radar. Uno de los datos importantes. Por último, marquemos que, aunque muchos detalles del programa se mantienen en reserva, este tendría un peso al despegue de 20 toneladas y alcanzaría velocidades de 1000 kilómetros por hora. Repetimos, Rusia habría derribado su propio dron. En el marco de la guerra de Rusia con Ucrania, vemos varios videos, imágenes que comenzaron a viralizarse provenientes de Ucrania, los cuales dan cuenta del derribo de uno de los nuevos drones furtivos que proviene de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Este episodio es relevante para la comunidad de especialistas porque se trata de uno de los vehículos aéreos de combate no tripulados más avanzados desarrollados por la industria aeroespacial del Kremlin. Además, los hechos sugieren, entre las hipótesis que se barajan, que su derribo podría haber tenido lugar durante una prueba de combate sobre el espacio aéreo de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Es decir, los propios rusos lo habrían derribado. Hablamos de uno de los modernos vehículos aéreos no tripulados en desarrollo para equipar a las fuerzas aeroespaciales de Rusia, con un diseño que tiene una configuración de ala voladora que le confiere características furtivas y de baja firma de radar. Aunque muchos detalles del programa se mantienen en reserva, este tendría un peso de despegue de 20 toneladas y alcanzaría velocidades de 1000 kilómetros por hora. Y se lo acusa de ser mercenario para Ucrania. Este tribunal ruso condenó a casi 7 años de prisión a este estadounidense de 72 años, como les decía, acusado de participar como mercenario para Ucrania en el conflicto armado, por supuesto. La Corte de Moscú condenó al acusado, que los medios identificaron como Stephen Hubbard, del estado de Michigan, a 6 años y 10 meses de cárcel, luego de un juicio celebrado en gran parte a puerta cerrada. Hubbard llevaba detenido desde el 2 de abril del 2022, poco después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, pero su caso no se hizo público sino hasta el 27 de septiembre de este año, cuando justamente se inició su juicio allí en Moscú. El estadounidense parecía estar delicado de salud, caminaba despacio y arrastraba los pies en una audiencia celebrada la semana pasada. Los fiscales afirman que Hubbard cobró al menos $1000 al mes por unirse a una unidad de defensa territorial ucraniana. Washington denuncia, mientras tanto, una política de toma de rehenes destinada a obtener la liberación de agentes rusos retenidos en el extranjero. Un coche escapa por poco de un dron ucraniano en la provincia de Kursk. El vehículo aéreo no tripulado chocó contra el suelo y explotó a unos metros de distancia del auto. Un video que se ha viralizado en canales de Telegram locales recogiendo logra escapar de un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia rusa de Kursk. En las imágenes se ve como un vehículo aéreo no tripulado persigue a un coche, pero choca contra el suelo y explota a unos pocos metros de distancia. Iskander ruso golpea un punto de despliegue ucraniano. En el ataque resultó alcanzada la 72 Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Ucranianas, que la semana pasada huyó de la ciudad de Ugledar, en la República Popular de Donetsk. Militares rusos atacaron la noche de lunes con un misil del complejo táctico operativo Iskander, un punto de despliegue temporal de la 72 Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el territorio de una planta industrial en la ciudad de Pavlograd, en la provincia de Dnepropetrovsk, informó el Ministerio de Defensa del país euroasiático. Además, el organismo compartió las imágenes que muestran el seguimiento objetivo del ataque nocturno.
El pasado jueves, la 72 Brigada huyó de la ciudad de Ugledar, ubicada en la República Popular de Donetsk, tras la liberación de este bastión por el ejército ruso. Voz de la Patria Grande.